Para mí es un gusto tener un nuevo invitado en el programa, el profesor Juan Diego Gómez. Profesor Juan Diego Gómez, muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo ha estado? Hola James, ¿cómo vas? Gracias a ti por la invitación y un saludo extendido a todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño bosquejo de la hoja de vida del profesor Juan Diego Gómez. Él es ingeniero de sistemas y computación de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en procesamiento de imágenes médicas de la Universidad Berna de Suiza, máster en inteligencia artificial y visión por computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en tecnologías de la información de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y doctor en ciencias de la computación con énfasis en neurociencia computacional de la Universidad de Ginebra, Suiza. Bueno, también tiene 2 postdoctorados, uno en neuroingeniería del Politécnico de Lausanne, Suiza, y otro postdoctorado en tecnologías emergentes de la Universidad de Little Rock en Arkansas, miembro de la Universidad Kettering, Michigan, donde imparte la cátedra de inteligencia artificial para vehículos autónomos. Yo solamente voy a citar algunos premios que ha recibido: Premio Internacional Dale Mole en Italia, Premio Lapsis de Suiza, Medalla a la Ciencia del Congreso de Colombia. Ha colaborado y trabajado en instituciones de renombre mundial como Johnson & Johnson, AstraZeneca, Amgen, Emerging Analytics Center, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Madison, Wisconsin y el Centro para la Mente y el Cerebro de Suiza. Ha trabajado junto al mundialmente reconocido neurocientífico y escritor Giulio Tononi, con quien ha realizado pues algunos papers y estudios, y el profesor Juan Diego Gómez es consultor para muchas organizaciones. En enero del 2021, en plena pandemia en la que estuvimos todos, fue designado como director mundial de ciencia y calidad de datos para la multinacional farmacéutica Pfizer, con sede principal en Nueva York. Bueno, y también quiero resaltar su último libro, que ya está pues en venta, que se llama Genios en la Mente. Tiene un subtítulo que se denomina Neurociencia de la Creatividad y otras rarezas del cerebro. Y es un estudioso, es un científico y un investigador. Profesor Juan Diego, usted que ha trabajado tanto este tema y que ya publicó pues su último libro, Genios en la Mente, quiero empezar con una pregunta básica. ¿Qué es el cerebro? James, el cerebro es un órgano vital enclaustrado en nuestra cavidad craneal, claro está. En un humano adulto promedio llega a pesar alrededor de 3 libras. No hay nada especial en su composición bioquímica. De hecho, está compuesto de una combinación de líquidos y grasa, como cualquier otro músculo del cuerpo. Y en su nivel molecular es materia ordinaria. Está hecho de los mismos átomos que está hecho el cuerpo humano o cualquier otro objeto en el universo. Es verdad que está compuesto también de unas células especializadas que llamamos neuronas, pero ese hecho en sí tampoco lo hace especial, porque las neuronas no son tampoco nada especial, no tienen ninguna magia ni escapan el entendimiento humano. Además, las encontramos en otras partes, como en el intestino. Sin embargo, el intestino no se reviste del misterio que sí tiene el cerebro humano. ¿Y cuál es el misterio que nos plantea el cerebro humano en ciencia? Bueno, es precisamente ese, James, que a pesar de ser materia ordinaria, como cualquier objeto, a pesar de cumplir todas las leyes de la materia y ser gobernado por las mismas leyes que gobiernan a cualquier objeto, ningún objeto conocido hasta ahora ha escrito el Popol Vuh, ni ha compuesto la Quinta Sinfonía, ni ha pintado la Mona Lisa. El cerebro sí. El cerebro es, James, el trozo de materia, es el único trozo de materia en el universo que tiene la capacidad de contemplar y meditar sobre la vastedad del universo y además contemplarse a sí mismo contemplando la vastedad del universo. O sea que, para decirlo en otras palabras, el universo es el cerebro es el punto mediante el cual el universo se da cuenta de que existe.
Si no fuera por el cerebro, James, el universo existiría básicamente para nadie. Y entonces, en teoría, podríamos inclusive dudar la existencia del universo mismo. Y digo en teoría, porque si no hubiese cerebros, no habría quien dudar. No hay cómo engendrar una duda en un universo carente de cerebros. Y a un nivel más personal, James, el cerebro es todo lo que somos. Nuestros gustos, nuestros miedos, nuestras opiniones, nuestras aflicciones, todo ello parece ser producto de la funcionalidad del cerebro humano. Es decir, así como el páncreas secreta insulina o como el hígado secreta bilis, el cerebro secreta pensamientos y secreta emociones. Pero a diferencia de la bilis o de la insulina, James, ni los pensamientos ni las emociones pueden ser descritas en términos físicos o químicos o científicos o pueden ser capturadas con ecuaciones matemáticas. El yo que habita en cada uno de nosotros, en James, en Juan Diego, nuestra mismidad es un fenómeno que escapa nuestro entendimiento humano, pero que a toda luz está fuertemente correlacionado con el cerebro y no con ningún otro órgano del cuerpo. Es por eso que si yo removiera, James, parte de tu dedo meñique, pues básicamente a James no le pasaría nada, habría pesadumbre y dolor por la pérdida, pero todo continuaría igual. En cambio, si yo remuevo un trozo igual de tu corteza cerebral, eso drásticamente afectaría la forma como ves, como entiendes el mundo, cómo percibes los colores o cómo escuchas la música. De hecho, hay muchos estados particulares del cerebro, como la anestesia o el sueño profundo, donde James desaparece por completo y con él desaparece todo este maravilloso universo donde James está inmerso y contemplativo. Parece ser entonces que el cerebro es ese switch físico de prender y apagar esta hermosa puesta en escena que llamamos realidad, la existencia misma, James. Muy bien. Yo tengo una segunda inquietud. Hace algunos años, un científico llamado, creo que es de apellido Maglean, estableció que el cerebro está compuesto por tres partes, por lo menos el cerebro humano. Él habla del complejo R, que es como lo más profundo del cerebro. Luego habla del sistema límbico y luego dice que lo que nos caracteriza como seres humanos es el neocorte, es decir, la parte exterior del cerebro, el neocortes. Otros animales también tienen cerebro, una ballena también tiene cerebro, un perro tiene cerebro, un gato tiene, muchos animales tienen cerebro. Ahora bien, la pregunta es esta. Hay muchas hipótesis o varias sobre por qué se desarrolló más el cerebro en nosotros, los Homo sapiens, y específicamente en neocortes, que en otros animales que llevan millones de años más que nosotros en el planeta Tierra. Por ejemplo, las ballenas creo que tienen, y disculpen acá si me equivoco, creo que tienen en el planeta Tierra 80 millones de años. El Homo sapiens, por lo menos nuestra especie, tiene aproximadamente 200.000 años, nuestra especie. ¿Por qué nosotros desarrollamos el neocortes más que otros cerebros de otros animales? ¿Qué hipótesis maneja usted o cuál cree usted que la ciencia es la más aceptada frente a esas hipótesis? James, es cierto que lo que hace particular el cerebro es su neocórtex, eso es verdad. Digamos, hemos podido trazar la conciencia, la hemos podido rodear en ese neocórtex. Hay otras partes del cerebro que inclusive teniendo más neuronas, como es el cerebelo tiene el 60% de las neuronas de nuestro cerebro, y aún así si yo remuevo el cerebelo de una persona, la persona sigue intacta, tendrá problemas para tocarse la nariz con la punta del dedo, pero en términos de la conciencia, la persona sigue igual. Hemos desarrollado una gran porción de neocórtex, de hecho, por eso es que esta parte del cerebro es arrugada, porque se ha tenido que comprimir para poder entrar en la cavidad craneal, pero solo hay teorías, hipótesis que ninguna puede ser comprobada hasta el momento.
No sabemos por qué la naturaleza nos privilegió con ese neocórtex. Supuestamente debe ser con un fin de adaptación y de supervivencia, pero ¿por qué la predilección, por qué fue predilecta con nosotros? Es una respuesta que todavía tenemos por contestar en ciencia. James, es todavía una incertidumbre. Esa neocórtex es una maravilla de la ingeniería, es una obra maestra de Schlestante. Es un sistema que cuenta con billones de neuronas estratégicamente conectadas. No todas las neuronas están conectadas con todas, porque en ese caso, nuestro neocórtex, nuestro cerebro tendría un diámetro de 20 kilómetros, espectacular. En realidad, cada neurona está conectada con entre 5.000 y 50.000 neuronas, y todas esas conexiones son de ida y vuelta, así que ese neocórtex es una red gigante recurrente que en ciencia conocemos como un sistema recurrente o como un sistema dinámico no lineal, que tiene unas propiedades emergentes maravillosas. Por ejemplo, la función del sistema del neocórtex en su conjunto no se puede predecir necesariamente mirando las funciones de sus partes individuales. Pero sigue siendo un misterio de la naturaleza, el por qué llegamos a este punto en la evolución. Muy bien, profesor. No, y de eso se trata. La ciencia es una aproximación a la verdad. Si estamos estudiando el cerebro, si usted lo está estudiando, es porque todavía nos falta muchísimo por saber sobre el cerebro humano. Estamos de acuerdo, James. Juan Diego, voy a plantearle dos hipótesis, y creo que esta pregunta también es muy compleja. Una cosa es el cerebro, que muchos animales lo tienen fuera de nosotros, y otra cosa es la conciencia. Entonces, yo he leído dos hipótesis, pueden existir más. Hay una que plantea también colombiano Rodolfo Ginás, dice que la conciencia pudo haber surgido por la locomoción, pero repito, no voy a explicar eso acá porque para mí es complejo explicar esa parte. Es decir, digamos, tenía que anticiparse al futuro y también necesitaba moverse. Esa es una teoría de por qué surgió la conciencia. Hay otra hipótesis que es que, bueno, yo la leí en un autor que se llama Harari, aunque la teoría no es de Harari, que plantea la teoría del chismorreo, que tiene que ver con el lenguaje articulado. Pero la conciencia es algo demasiado complejo, es decir, nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Juan Diego se está pensando allá y está pensando mi pregunta mientras que yo la planteo. ¿Qué hipótesis hay hasta el momento? Usted maneja eso en su libro. Quisiera saber esa parte de cómo surgió la conciencia, profesor Juan Diego. La conciencia parece ser, decantándome, digamos, por la rama científica que yo trabajo, parece ser nada más que el resultado del procesado de la información del cerebro. Parece ser que nuestro cerebro, esa misma conectividad de la que estábamos hablando, esa misma conectividad tan compleja y tan especializada, es la causante de que nosotros seamos seres conscientes. Hay muchas pruebas de que el cerebro es un sistema capaz de procesar información de manera integrada. Y esta teoría también es bastante compleja, no la vamos a abordar acá, pero mediante pruebas clínicas hemos podido demostrar que durante anestesia o durante estado vegetativo, coma profundo o durante sueño profundo, lo que pierde el cerebro es la capacidad de integrar información. Nunca pierde información porque el cerebro siempre está activo a todo momento, inclusive durante el sueño o durante la anestesia, pero la forma como las conexiones ya procesan la información cerebral, que a la final es electricidad, cambia. Parece ser que el cerebro como sistema se desintegra y se vuelve una cantidad de islas que manejan información de manera muy local o muy independiente al resto del sistema. Mientras que cuando la persona está totalmente consciente, como estamos tú y yo, podemos probar con una estimulación craneal, el cerebro recupera una capacidad de integración de información que abarca toda la red. Entonces parece ser
que la clave está en la manera como el cerebro procesa información. El procesamiento de información es un procesamiento integrado de información. Claro, Juan Diego, muchas gracias. Pero quisiera generar una cuestión con lo que nos acaba de plantear. Otros animales también procesan información. Digamos, voy a remitirme a los filósofos griegos. Por ejemplo, hay una idea hay un filósofo, se me escapa en este momento el nombre, bueno, la memoria que está haciendo, el cerebro está acá intentando buscar esa información. Todos los filósofos de otrora siempre agitaron su mente alrededor de la conciencia, o sea que básicamente todos siempre entraron en el terreno. La conciencia ha sido un problema que ha sido transversal no solo en la filosofía, sino en la medicina y hoy en día en las ciencias computacionales. Así que todos tenemos que ver con la conciencia de una u otra manera. Claro. Si otros animales, pongamos el ejemplo de la ballena, que para mí es un animal espectacular, es el animal más grande que ha existido, la ballena azul, y es un animal que se comunican entre ellos a miles de kilómetros, eso lo han demostrado, y es un animal inteligente, repito, no escribe libros como nosotros, ni hace grandes construcciones, pero es un animal inteligente. Él también procesa información. Entonces, ¿qué diferencia? Y yo sé que esta pregunta es demasiado compleja, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre otros cerebros al nuestro en cuanto a la manera en que procesan la información? La diferencia sería entonces, porque tenemos un neocórtex más desarrollado, ¿o qué nos podría decir al respecto, profesor Juan Diego? No, de nuevo la diferencia, todo sistema en el universo procesa información. Este computador está procesando información, un matero con sus átomos está procesando información. La manera es, la diferencia es la calidad de ese procesamiento. Parece ser que nuestro neocórtex está conectado de tal manera que puede llegar a un procesamiento óptimo en términos de integración. Entonces, aunque otros animales procesan información, no lo hacen de la manera tan integrada como lo hace el cerebro humano. Eso ahí ahora tenemos establecido un termómetro, por así decirlo, para medir el nivel de integración en el que se procesa la información. Se llama phi. Phi es una variable que te dice en qué nivel se está procesando la información de manera integrada en un sistema. Cuando phi es alto, la integración es muy alta y por ende la conciencia del sistema es muy alta. Cuando phi es bajo, la integración en la información del sistema es bajo y la conciencia es baja. Esto implica que no solo, por supuesto, el cerebro humano puede integrar información como tú lo dices. Parece ser, esto toca un poco con el panpsiquismo, que es esa teoría de que todo en el universo es consciente. Ahora, no todo tiene el mismo nivel de phi, no todo tiene el mismo nivel de integración de información. ¿Sí? Tal vez la ballena, por supuesto, la ballena integra información con un phi un poco más bajo debido al cambio en conectividad de su cerebro. Y tal vez es el cerebro humano, hasta ahora, por lo que sabemos, es la pieza, el sistema que logra un phi más alto, o sea, que logra procesar información de la manera más integrada y más óptima. Esa es la diferencia crucial. Pero sí, el resto, muchos animales y muchos sistemas. El Internet es un sistema que procesa información, claro que sí, solo que no lo procesa de manera integrada. Hay toda una teoría de información integrada, es casi que una nueva matemática que hemos desarrollado con los años, pero hemos probado que un sistema como la Internet, aunque sí procesa información y aunque debería tener algo de conciencia, no alcanza a llegar a los niveles del cerebro humano. Profesor Juan Diego, usted está trabajando mucho el tema de la computación, empezó en la Universidad Tecnológica y ya está pues en la Universidad de Michigan. Y hay un tema que es muy recurrente, por lo menos en los últimos tiempos, y yo creo que se va a poner más en el tiempo que sigue, es el tema de la inteligencia artificial. Pero, y yo le he planteado esta pregunta a otras personas y también le digo sobre el tema. Digamos, pongamos ejemplo Terminator. Terminator es un robot, yo sé que es una película de ciencia ficción, pero una cosa es un robot que diga yo soy un robot,
que se programa para que diga que es un robot y uno pensaría que tiene conciencia. Pero otra cosa realmente tener conciencia. ¿Usted cree es factible que podamos crear robots que sean realmente autoconscientes? James, yo creo que esa pregunta la deberíamos abordar primero que todo definiendo qué es la conciencia, porque hay mucha gente que, sobre todo en español, el término conciencia tiende a confundirse con la conciencia, con esa con que dormimos tranquilos, que no nos molesta. La conciencia en inglés se traduce como consciousness y es específicamente un estado cerebral. Te la voy a resumir así brevemente. El cerebro es capaz de sensar el dolor de todas las partes del cuerpo. Si yo te pellizco una mano, te duele porque el cerebro sensa, hay un impulso y el cerebro sensa ese pellizco. La única parte que no es capaz de sensar el dolor, el cerebro, es el cerebro mismo. O sea, el cerebro no es sensible. El cerebro te lo puedo pellizcar, te lo puedo chuzar con una aguja, el cerebro no siente dolor de ningún tipo. Es totalmente insensible, es el único órgano insensible, porque no tiene conexiones consigo mismo para sensarse su propio dolor. Entonces es paradójico que siendo el órgano que sensa el dolor de todo el cuerpo, no puede sensar, es ciego hacia su mismo dolor. Entonces, si tú haces un experimento, James, una corriente eléctrica y pones la mano, pues te vas a electrificar, ¿no? Como decimos en Colombia, te vas a encalambrar, te vas a pringar, vas a retirar la mano por la corriente que te atraviesa. Pero si tú le pones esa corriente eléctrica al cerebro, pues ya te dije que el cerebro es insensible, entonces el cerebro no va a sentir nada. De vez en cuando, eventualmente, el cerebro sí sensa esa corriente, pero no la sensa como una electrificación o no la sensa con dolor, sino que la sensa en forma de colores, en forma de sabores, en forma de pensamientos, en forma de imaginación. Esa es la conciencia. No tenemos idea cómo electricidad física, que cumple todas las leyes de la física, en un cerebro físico que obedece todas las leyes de la física, se puede volver en algo que no es físico, como tu sabor a chocolate o tu éxtasis en un orgasmo o tu sabor a vino o el pensamiento que estás teniendo ahora. El pensamiento que estás teniendo ahora es no físico, no ocupa espacio, no lo afectan las leyes de la gravedad, no lo puedes imprimir, no lo puedes compartir con nadie, no lo puedes pesar, es evidentemente no físico, pero sale de una base física como es la electricidad cruzando tu cerebro en este momento. Y hay problemas que no tienen solución, no podemos vertir 5 litros en una botella de 2 litros, eso es imposible y nunca ha sucedido, pero en el caso de nosotros los humanos la conciencia se da a cada momento. En este momento tú estás siendo consciente, tienes una imagen en tu cabeza y esa imagen no sabemos dónde está. En tu cerebro no hay un videoproyector, en tu cerebro no hay una pantalla, no sabemos esa imagen que tienes en tu cabeza, dónde la podemos encontrar. Es inexplicable. Y el hecho de que tú estés experimentando esa imagen ahora en tu cabeza, tal vez el computador, tal vez mi imagen en la pantalla, hace referencia a un sujeto. O sea, no tiene sentido hablar de experimentar sin un sujeto que experimente. Entonces, el mero hecho de tú experimentar esa imagen ya introduce un yo. Y si no tenemos idea dónde está la imagen, mucho menos tenemos idea de dónde está el yo que experimenta esa imagen. Esa es la conciencia, es lo que llamamos en ciencia el problema difícil. Si un robot puede llegar a ser consciente o no, en principio no hay nada que lo impida. Además de nuestra ignorancia, no hay nada que lo impida. Solo nuestro desconocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo el cerebro, no tenemos idea de cómo el cerebro produce conciencia. ¿Sí? Entonces, preguntarme si un robot puede ser consciente, si podemos hacer un cerebro artificial, la pregunta es lo mismo que preguntarme si podemos hacer un corazón artificial. Pues sí lo podemos hacer porque entendimos cómo funciona el corazón.
entendimos que para bombear sangre, el músculo cardíaco no es necesario. Tú puedes usar caucho para bombear sangre. En el caso del cerebro no sabemos si el tejido nervioso es o no necesario para producir la conciencia. Entonces, solo cuando entendimos las leyes de Bernoulli pudimos hacer aviones, porque supimos que las plumas no eran necesarias para volar. Entonces pudimos hacer aviones de acero y de cualquier otro elemento. No sabemos en el caso de la conciencia. Hasta que no sepamos cómo lo hace el cerebro, no vamos a poder decir si lo podemos hacer con otro medio, con diferente al medio biológico, o si es posible eso. Mientras que usted me estaba hablando, me saltaban muchas dudas porque hay mucha película que trata ese tema, de máquinas que se piensan a sí mismos, que las máquinas luego nos van a dominar, etcétera, y eso está, digamos, como en gran parte de la mentalidad colectiva, de filósofos y de científicos y de la gente pues, del común que se interesa por estos temas. Yo quiero que toquemos algo de su libro, Genios en la Mente. Quiero repetir acá el subtítulo del libro, Neurociencia de la Creatividad y otras rarezas del cerebro. Entonces yo quisiera que hablemos sobre ese tema, porque, es decir, ¿qué es la creatividad? Y por qué se habla al decir y otras rarezas del cerebro como que implica que la creatividad es algo raro. Así. Sí. Eso está en su libro. ¿Podría explicarnos esa parte, profesor? Ahora, no la explique todo para que la gente también se consiga el libro y lo lea. Aquí está, sí, efectivamente, James. La creatividad en el libro la planteamos como una manifestación de la rareza, ¿sí? Las personas creativas son personas raras, pero lamentablemente nuestro cerebro evolucionó para ser un cerebro social. Entonces, él es reacio a la rareza, porque cuando somos bichos raros, nos aíslan de la sociedad y sufrimos dolor emocional, pero para el cerebro es lo mismo el dolor emocional que el cerebro físico. Entonces, el cerebro quiere normalidad, no quiere rareza. Él quiere encajar en la sociedad y nos ha vuelto unos adictos a la normalidad. Adictos. Lamentablemente, James, en la historia de la humanidad, nadie ha sido admirado por ser normal. Si tú te pones a ver las figuras que hemos admirado, todos tienen una rareza, la pudieron manifestar y pudieron ir en contra de esa normalidad, que es una enfermedad, como digo en el libro, es una enfermedad, la enfermedad que agobia a la humanidad hoy en día. El 99% de las personas la padecen, la normalidad, y el otro 1% también la padecen, son portadores silenciosos, no saben que la llevan. Pero la normalidad es la antítesis de la rareza. Ahora, la rareza, si la quieres poner en un poco más evidente, unos términos más evidentes, es esa capacidad de combinar ideas, de tender analogías entre ideas que son aparentemente disímiles, que no tienen nada en relación. Te voy a dar un ejemplo sencillo de computación. Nosotros como ingenieros de sistemas siempre sabemos el árbol de datos es un árbol que tiene una raíz, se desprenden dos hijos, y siempre nos lo enseñan desde el primer semestre para hacer folders y subfolders y guardar información bancaria. Mark Zuckerberg un día llegó y dijo, bueno, tendió una analogía, conectó dos ideas y dijo, bueno, ¿qué tal si este folder en vez de un folder es una cara y los subfolders en vez de subfolders son amigos? Y creó Facebook. Muchas de las invenciones creativas de nuestra época no han sido en sí invenciones, sino maneras de ver analogías entre conceptos que ya existen. Ahora, si quieres ir más a la neurociencia, ¿cómo se producen esas analogías en el cerebro? Por medio de conexiones atípicas entre partes del cerebro, o por decirlo de manera más popular, cables cruzados. Una conexión atípica en el cerebro forma algo que conocemos como sinestesia. Y en el libro estudiamos el caso del pintor Kandinsky, que es el padre del abstractismo. Era una persona con una sinestesia hermosa. Los colores le producían sonidos. Así que sus obras pictóricas no son solo obras pictóricas, sino que son obras musicales también. Son sinfonías que solo suenan en su mente. Y con esa capacidad, solo él puede crear las obras de Kandinsky, porque nadie tiene la capacidad de hacer las analogías entre colores y música que él hace.
Y entonces podemos llegar inclusive al punto donde estas conexiones atípicas pueden hacer que la persona vea el mundo de una manera totalmente bizarra, pero sigue siendo creatividad. El caso de Picasso, todo lo ve en forma de cubos. ¿Es Picasso un loco o un genio creativo? Fernando Botero ve formas voluminosas en todas partes. ¿Es un creativo o es una persona que ve simplemente el mundo desde la rareza? ¿Cierto? Y eso sí, James, para terminar, la creatividad es un fenómeno del cerebro al que no se le puede juzgar con cánones ni estéticos ni morales. Porque si lo juzgamos con cánones estéticos, entonces volveríamos a juzgar a un Picasso, Las señoritas de Aviñón, es un cuadro, unas señoras totalmente deformes, y entonces tendríamos que descartarlo como creatividad. Las obras de Vincent Van Gogh, que iban en contra de esa pureza del pincel de los maestros renacentistas, Van Gogh se fue en contra de la forma, todo eso raro, ¿cierto? O, para decirlo de otra manera, no juzgar con órdenes morales, hablemos de Osama Bin Laden, un hombre deplorable, sus acciones son deplorables, pero nadie puede decir que no ha sido una de las mentes creativas, por eso se llama el cerebro de Al Qaeda, porque las analogías que él tendió, como ver una analogía entre un avión y un misil, son de una creatividad profusa. Increíblemente, nadie está haciendo apología a esos crímenes, pero en términos objetivos de creatividad, vuelvo y te digo, la creatividad es un fenómeno que no se juzga ni por la estética ni por la moral. Y ese es el punto que hacemos en nuestro libro, Genios en la Mente. Excelente, excelente lo que nos está explicando acá. Yo creo que voy a hacerle, ya para que vayamos un poco cerrando los temas. Esta pregunta quizás no la teníamos prevista, pero el cerebro se está moviendo constantemente y está pensando. El tema de la inteligencia. Por ejemplo, hay un autor que se cita mucho, que es Howard Gardner. Entonces, él habla de inteligencias múltiples. Resumo acá que hay gente que es muy buena para la música, que hay gente que es muy buena para en el manejo del cuerpo, otra gente que tiene inteligencia matemática, otra gente que tiene inteligencia en el lenguaje. Bueno, esa era la inteligencia múltiples. Pero también uno escucha decir, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, profe, ¿qué es una persona inteligente? Bueno, yo me demoro un rato para contestar esto, porque yo les digo, un indígena es una persona muy inteligente. Si ustedes quedaran en la selva del Amazonas, cualquiera de nosotros moriríamos en menos de una semana. Ellos son inteligentes porque conocen su entorno, cazan animales, saben qué frutas coger. Un computador será inteligente. Un computador, no sé, tiene muchos datos. Y yo no sé en qué sentido, pues, procesa información quizás más rápido que el cerebro. No sé si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. De todo lo que yo he dicho, ¿qué piensa usted que es la inteligencia y en qué me equivoqué de lo que dije? Acá estamos aprendiendo, profesor Juan. No, eso es totalmente acertado. O sea, es muy difícil encasillar la inteligencia en una sola vertiente o desde un solo punto de vista. Múltiples inteligencias, empezando por la inteligencia emocional, que es tal vez una de las más apreciadas hoy en día. Inteligencia, eso sí, no requiere conciencia. Como tú lo has dicho, la inteligencia artificial ya es inteligente, el computador es inteligente en el sentido de que se le dan unas entradas, procesa y nos revela unos datos de salida que son de una utilidad y de una inteligencia, podemos decir, profusa. Entonces la gente tiende a confundir esas dos cosas, la conciencia y la inteligencia. El computador puede crear un soneto muy bonito, de manera muy inteligente, pero hasta que el computador no solo cree el soneto, sino que se entere de que lo creó, no podemos comparar la inteligencia con la conciencia. Son dos cosas bien diferentes, pero tú estás totalmente en lo correcto. Hay muchas vertientes por las donde uno podría entrar a calificar la inteligencia, dadas ciertas circunstancias y dadas ciertas limitantes. No podemos englobarla en una sola caja. Es muy difícil. De hecho, la inteligencia es también, es precisamente esa capacidad de pensar fuera de la caja, es de romper esos límites
y esos paradigmas tradicionales del pensamiento. Salirse de esos linderos es también inteligencia. Así que de por sí la inteligencia es precisamente eso, no encasillar y no cerrar la idea a un solo punto de vista. Profesor Juan Diego, por lo menos yo he visto casos, dibujos, donde muestran el ser humano que va evolucionando, y he visto también que muestran que el cerebro en un futuro va a ser gigantesco. Eso uno dice, no, eso hay que pensarlo detenidamente. ¿Cuál cree usted, pues porque es difícil anticipar el futuro, cómo va a ser la evolución del cerebro? ¿Qué cerebro tendremos dentro de, no pongamos 100 años, qué cerebro tendremos dentro de 10.000 años, dentro de 200.000 años? O sea, tiempos larguísimos. Porque, digamos, el Homo sapiens llegó a ser, tenemos 200.000 años en el planeta Tierra. ¿Cuál cree usted que será la evolución del cerebro? Que usted también lo plantea en su libro. Sí, James, ese es precisamente un tema al que nos sumergimos en este libro. Es un tema muy interesante. Sin embargo, déjame advertirte que para mí todo intento de predecir la evolución es infructífero, porque la evolución es tal gracias a su naturaleza azarosa, randómica, gracias a que tiene mutaciones que son por definición impredecibles. Entonces, siempre que tratamos de predecir la evolución de algo, eso termina siendo un ejercicio bien inocente. Te doy un ejemplo. En los años 80 y 90, cuando éramos niños, todos decíamos que en el año 2000 los carros iban a volar y que todos íbamos a tener carros voladores. Y ya viste que llegó el 2000, estamos a puertas del 2022 y los carros voladores todavía no existen, no son masivos, ¿cierto? Sin embargo, en esos mismos 80 y 90, nadie, absolutamente nadie pudo predecir el advenimiento de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, ¿viste? Porque la evolución es, por definición, impredecible. Sin embargo, uno se ve en la obligación de hacer algunos vaticinios hacia el futuro del cerebro, pero de nuevo, haciendo esta salvedad de que muy seguramente vamos a estar equivocados. Una de las teorías que manejamos en el libro Genios en la Mente es que tal vez el cerebro humano ya llegó a su cúspide evolutiva en términos biológicos y que hacia adelante la única evolución que se va a dar con el cerebro es una simbiosis con la tecnología. La tecnología va a entrar a incorporarse literalmente en el cerebro y eso va a expandir la capacidad cerebral, la capacidad mental y la capacidad cognitiva. De hecho, ya lo estamos haciendo. Mira, un teléfono de estos no es más que una extensión de mi mente. Hace años yo tenía que memorizarme todos los teléfonos de mi mamá y de mis amigos y guardarlos aquí en mi mente. Hoy en día nadie hace eso. Todo el mundo usa el teléfono para almacenar esa información. Así que esto ya es una extensión no invasiva de nuestro cerebro. Pero también ya hay extensiones invasivas del cerebro. Y en el libro narramos, por ejemplo, los casos cuando insertamos un electrodo adentro, al interior del cerebro, para curar el Parkinson. No curarlo, pero para mejorar la calidad del paciente de Parkinson. El Parkinson, tienes este temblor, es como decir por decirlo en términos no científicos, un circuito que está equivocado, que está mandando un impulso equivocado. Tú pones un electrodo y ese cortocircuito le envías otra corriente inversa y aniquila el cortocircuito y quedas totalmente hecho. Y eso lo hacemos hoy en día, pero resulta ser que esos mismos electrodos se pueden utilizar para la depresión. Entonces, cuando un paciente tiene depresión, le instalas otro electrodo y ese electrodo estimula una parte del cerebro que lo saca de la depresión. Y también se utilizan, aunque no es aprobado por la FDA, para tratamientos de obesidad. Le implantas un electrodo al paciente, el paciente cuando tiene apetito, el electrodo se prende y entonces le contrarrestas el impulso de comer, ¿sí? De hecho, en el libro hay dos casos muy interesantes, reales, que le pasaron al doctor Contreras, que es mi coautor en el libro. Instaló un electrodo para Parkinson y sin querer equivocó la posición y lo instaló un poco al lado de otra estructura cerebral que estimuló la memoria de ese paciente. Ese paciente se despertó de la cirugía con una memoria
prodigiosa, con una supermemoria. Recordaba todos los episodios de su infancia como si los hubiera vivido ayer. Entonces vamos a llegar a un punto donde se va a poner de moda la neurocosmética, y esto ya ha sucedido. Los implantes de seno, por ejemplo, en principio se usaron para las mujeres con cáncer de mama, pero ya después mujeres saludables empezaron a usarlos solo con fines estéticos. Entonces lo mismo va a hacer con estos microchips. Vamos a empezar a utilizarlos con fines estéticos. No, yo quiero expandir mi memoria, yo quiero expandir mi capacidad de visión, yo ya quiero un olfato por encima del promedio, y seguramente vamos a llegar hacia allá. Así como no elegimos ser Homo sapiens, puede que tampoco sea de nuestro resorte elegir convertirnos en Homo digitals, una mezcla, un blending entre biología y tecnología. Puede ser esa una de las probables ramas o vertientes hacia donde confluya la evolución del cerebro. Yo le voy a hacer la última pregunta. Bueno, no es lo mismo hacerla de noche, digamos, el entorno en el que uno se mueve puede cambiar la respuesta. Pero se la voy a hacer en este momento. Es una pregunta muy distinta a todo lo que hemos trabajado, es muy distinto. ¿Usted cree que la vida tiene un sentido? Sí, es bien distinta. Me sorprendes con esa pregunta. Lo que pasa es que hablar de estos temas además es tocar susceptibilidades. Yo soy una persona que por definición como científico soy materialista, materialista en el sentido filosófico, no en el sentido de los bienes, sino en el sentido de que creo en la materia y no le doy ninguna credibilidad a la existencia de un plano superior espiritual o de un plano diferente a lo físico. De hecho, no se la doy porque no hay ninguna prueba de él. Tomas una manzana en la mano, hay una onda de luz viajando, golpea la manzana, refleja tu ojo desencadena unos procesos eléctricos y ves el rojo, pero no hubo rojo ni en la onda no tiene color, un fotón no tiene color, el campo electromagnético no tiene color. La manzana, de hecho, absorbe todas las ondas menos la onda roja, o sea que no hay rojo en la manzana tampoco, ni hay rojo en tu cerebro. Ya te expliqué que no sabemos cómo la electricidad de tu cerebro crea algo inmaterial como es el rojo. Así que no hay prueba del rojo en ninguna cadena de eventos físicos, por lo tanto yo, por ejemplo, no creo en el rojo. El rojo no existe. El rojo es una ilusión que todavía no entendemos suficientemente cómo se crea, cómo la genera el cerebro, pero no existe. El rojo no es una propiedad extrafísica de la materia y por lo tanto, por esa misma vía, uno tiene que descartar ya cosas como el alma, cosas como la vida después de la muerte, cosas como un Dios. Entonces eso definitivamente lo obliga a uno a llegar a un punto de agnosticismo que bordea además el ateísmo, por así decirlo, y eso entonces lo centra uno en un vértice filosófico que conocemos como el nihilismo. Entonces, para una persona como yo es difícil creer que haya un propósito o haya un sentido diferente a otro que estar vivos en el aquí y en el ahora y nada más. Yo soy de las personas que juego las cartas en ese sentido, obviamente respetando y obviamente desde la ignorancia más profunda, porque todo esto son simplemente pensamientos que apropio personales, pero no es nada que todavía podamos sustentar, digamos, es hacia donde va la ciencia, pero no es nada que todavía podamos sustentar de manera objetiva o científica. Así que son opiniones muy, muy personales. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los que nos van a escuchar van a aprender muchísimo de usted. Espero que nos podamos conocer personalmente aquí en Pereira, en el eje cafetero, cuando vuelva. Yo le agradezco muchísimo
haber aceptado la invitación a mi programa Conversaciones Académicas, profesor Juan Diego. No, James, es un placer siempre, siempre estas tertulias son un encanto y siempre que uno pueda llevar las ideas científicas a que a que toquen, a que permeen las mentes de los demás, a que se desperdiguen en las mentes de los demás, siempre va a ser un placer y un honor. Y estos canales, estos medios son el escenario perfecto para hacer eso. Así que gracias a ti por la invitación, James. Ok, James, un abrazo pues, hermano, que estés muy bien. Listo.